Arrancamos. Muy bien, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Les saluda el pastor Roque Celorio a todos los hermanos en esta fecha especial para algunos. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos como tus hijos, Señor. Oro, Señor, a la distancia por los hermanos que están atrás de este video, de estos audios, a los hermanos del YouTube, de las diferentes redes sociales, a los hermanos del Facebook, de los grupos de Facebook. Que Dios los bendiga, los que reciben cada 8 días las prédicas del pastor Roque Celorio y del Ministerio Iglesia, Pescadores del Reino. Amén. Está en una iglesia de bendición donde se predica la sana doctrina, donde cada 8 días llevamos la bendita palabra de Dios a millones de personas alrededor del mundo. Son más de 42 naciones de la tierra donde estamos grabando. Aquí somos pocos, contaditos, siempre lo digo, pero a la distancia son miles de personas que para la gloria de Dios siguen las prédicas del pastor Roque y del Ministerio Iglesia Pescadores del Reino. Amén. A ellos que Dios los bendiga, que Dios los ilumine, es mi oración. Muy bien, mis hermanos, hace 8 días les pregunto a todos, escúchenme bien, dígale que está al lado, no se vaya a dormir. Dígaselo, no se vaya a dormir, dígale usted, no se vaya a dormir, no le dé pena. Dígale que el pastor le mandó a decir que no se pueda dormir. Mis hermanos, hace 8 días vimos aquí en este lugar la primera parte del mensaje titulado La incredulidad del creyente que lo lleva a dudar del poder de Dios. ¿De quién hablamos? A ver, hace 8 días, ¿de qué personaje hablamos? ¿Se acuerdan? A ver, los más entendidos. ¿De qué hablamos hace 8 días? Que vimos la primera parte. De un discípulo del Señor. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese discípulo? A ver, no todos a la vez. No me van a contestar todos a la vez. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese discípulo los que vinieron hace 8 días? Se llamaba Tomás. Tomás, uno de los discípulos, llamado Didimo, el incrédulo. ¿Sí se acuerdan ahora sí? ¿Se les refrescó un poquito la memoria? Muy bien, mis hermanos. Hoy vamos a hablar sobre la incredulidad del creyente que lo lleva a dudar del poder de Dios, la parte final, o sea, la continuación, la parte final. Amén. Miren, mis hermanos, sin mentirles les digo, ¿estamos en el mes de qué? A ver, hablen pues, ¿estamos en el mes de qué? No me dejen solo, porque dirán los que están ahí atrás de estos videos, ese pastor está charlándome ahí, está solo en esa iglesia, no hay nadie, solo con los fantasmas. No hablan, no dicen amén, no dicen nada. ¿Ah? Pero aquí estamos con todos los muchachos de la iglesia. Digo muchachos en el Señor. Mis hermanos, uno de los más grandes temores que yo tenía en el pasado, yo, Roque Celorio, pastor, como creyente en Cristo, mas no como pastor, porque en aquel tiempo no era pastor, fue el que tuve muchas preocupaciones que no me dejaban dormir, especialmente en el mes de diciembre. Ya que mi mentalidad, escuchen, mi mentalidad, existía solo el deseo de practicar y celebrar todas las fiestas y celebraciones que traía consigo el mes de diciembre, donde siempre me asaltaba la pregunta, ¿qué pasaría con mi vida si el Señor llegara en el mes de diciembre, me encontrara a mí azotando baldosa? Aunque yo no azotaba nada, mataba cucarachas porque yo no sabía ni bailar, no supe bailar. Pero siempre por estas fechas, iglesia, yo me perdía, como mucha gente. Y más un 24 como el día de hoy. No faltaba el trago, las bebidas, la rumba, la feria. Al otro día madrugamos para la feria, a emborracharnos, a perdernos en este mundo de perdición. Esa era mi vida en diciembre de cada año antes de convertirme al Señor. Por la gracia y la misericordia de Dios le sirvo a Dios. Y hoy ya el mismo Señor me ha alejado de todos esos vicios, de todas esas festividades que no traían sino pobreza y tristeza a mi vida. Escuchen bien, yo decía ser cristiano, pero vivía como mundano. Confesaba a los 4 vientos mi fe por Dios, pero no lo dejaba morar en mi corazón. En mi corazón solamente moraba el deseo, las fiestas y la vanagloria de la vida. Y por todo esto, aunque me costaba aceptarlo, me convertí en un cristiano incrédulo, con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Solo fue la gracia y la misericordia de Dios la que me hizo entender que con ese estilo de vida no estaba agradando a Dios, y fui confrontado con mi pecado y decidí más bien creer en Dios y en su palabra, la cual vive y permanece para siempre. Creo personalmente, iglesia,
que hacer las cosas a medias, como yo lo hacía en el pasado, era incredulidad. Porque con mi boca confesaba a Dios, pero con mi corazón lo negaba. Dios no habitaba en mi corazón. En mi corazón habitaba el pecado y la maldad, el trago, licor y las drogas, y las bajas pasiones. Eso habitaba en mi corazón. La incredulidad del creyente que lo lleva a dudar del poder de Dios, parte final, es la enseñanza que Dios trae para nosotros hoy, en este lugar, aquí en la Iglesia Pescadores del Reino. El significado que nos da el diccionario enciclopédico sobre la palabra incredulidad es que incredulidad significa rechazo u oposición de una persona a creer algo, como le pasó a Tomás. ¿Se acuerda que él rehusaba creer? Él decía, si no meto mi mano en el lugar de su costado, si no meto mi dedo en las llagas, no creeré que es el Señor. Escuchen bien, iglesia. Alguien dijo que la incredulidad viene a ser el cemento que endurece el corazón del hombre para no creer en Dios y en sus promesas. Como le decía, el diccionario describe la palabra incredulidad como rechazo u oposición de una persona a creer en algo, o repugnancia en creer una cosa, como le pasaba a Tomás. Él decía, si yo no veo, no creo. Si no hago esto, no creeré que el Señor vino y lo visitó. Ahora, según la Biblia, la palabra de Dios, incredulidad, según nos enseña la Biblia, es no reconocer la verdad y más bien unirme como prácticamente como una persona incrédula en contravía del plan de Dios para salvación de la humanidad. Eso es incredulidad, según la historia que vamos a ver a continuación. Vamos a la palabra. Busque ahí en su Biblia, mis queridos hermanos, Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Y vamos a la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, para los que tienen Biblia o toman apuntes. Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Y ubíquense en el versículo 53. Mientras lo buscan, vamos a orar por esta palabra. Mateo 13, 53. Amado Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Dios, como cada 8 días en este sitio, en este altar, donde exaltamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias y te pido, Dios, en esta hora, que seas tú, Señor, quitando toda incredulidad de la vida de mis hermanos, de los que están aquí, de los que están detrás de este video, de este audio. Que seas tú, Padre Santo, enseñándoles a guardar tu palabra, enseñándoles a oír tu palabra y a creer y atesorarla en su corazón. Es mi oración en el nombre de Jesús. ¿Estamos ubicados ahí? Mateo capítulo 13. Me ayudan con la lectura, ¿no? Mateo capítulo 13, versículo 53 dice la palabra del Señor. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. Hay un título. ¿Qué dice el título, mi hermano? Jesús en Nazaret. ¿Cómo dice? Jesús en Nazaret. Jesús en Nazaret. Nazaret era, hágase cuenta, la ciudad de Jesús, donde Jesús nació. Por eso dice la Biblia que Jesús es Jesús de Nazaret. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 53 de Mateo 13. Aconteció, escuchen bien, iglesia, que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? No está, dice la palabra, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y dice el versículo 57, que se escandalizaban de él, o sea, de Jesús. ¿Qué pasa con la gente? Se escandalizaba. Pero Jesús, ¿qué les dijo? No hay profeta sin honra, sino, ¿dónde? En su propia casa, sino en su propia tierra y en su casa. Versículo 58 y dice: y no hizo allí muchos milagros, ¿a causa de qué? De la incredulidad de ellos. ¿Usted sí entendió lo que acabé de leer?
Mis hermanos, ¿ustedes sí entendieron lo que acabé de leer? Habla de la incredulidad de la gente de Nazaret. Habla de que mucha gente, cuando vio a Jesús echando fuera demonios, sanando a los enfermos, a los paralíticos, a los ciegos, recobrando, dándole la vista de nuevo, dice la palabra que esta gente se escandalizaba de Jesús. Y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Porque ¿quién era José? Diga, el padre adoptivo de Jesús. Y era de profesión, ¿qué? Carpintero. Entonces decían, ¿y no está su madre con nosotros, María? Porque ¿cómo se llama la madre de Jesús? ¿Cómo se llamaba? María. Bienaventurada, María. El mundo idolátrico y religioso usa la imagen de María para adorarla, para decir que es la corredentora a Dios, que es la intercesora ante Dios. Pero la Biblia no me dice eso por ningún lado. La Biblia, por el contrario, me dice, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. María no salva a nadie, con todo el respeto a los hermanos religiosos que me ven y me escuchan. Con todo el respeto a los que están aquí alrededor. María no salva a nadie. ¿Quién es el que te salva a ti? Diga, el que murió por mis pecados. ¿Quién murió por tus pecados? Diga, Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si usted lee el versículo 53, dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Jesús estaba en un lugar y les hablaba al pueblo por parábolas, o sea, a los discípulos. Y dice la palabra que venido a su tierra, ¿a dónde vino él? A su tierra. Les enseñaba en la sinagoga de ellos. ¿Qué hacía Jesús? Les enseñaba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Diga, enseñar la palabra de Dios. Pero ¿cómo usted va a enseñar la palabra de Dios si no se prepara? Si no escudriña lo que enseña la Biblia. ¿Cómo usted le va a enseñar a otros? ¿Cómo usted va a ir por todo el mundo predicando el Evangelio si usted no se ha capacitado para al menos llevar una palabra de fe a otros? Tenemos que capacitarnos. ¿Me hago entender, iglesia? Jesús fue catalogado como maestro, ya que aparte de predicar la palabra de Dios, la enseñaba en las diferentes sinagogas de su ciudad, allá donde estaban los judíos. Pero el problema es que no le creyeron a Jesús. ¿Qué pasó? No le creyeron. Había mucha incredulidad. No sé, Dios conoce su corazón, si usted va a creer a esta palabra o si también en su corazón hay incredulidad. Ya es decisión suya con Dios. Hay 5 verdades que usted y yo debemos conocer en cuanto a la incredulidad según la Biblia. Escuche bien. 5 verdades le quiere enseñar Dios a través de la palabra, no a través de mi palabra, sino de la de Dios, para que usted conozca en cuanto a la incredulidad que enseña la Biblia. La primera verdad que usted debe conocer, iglesia, es que la incredulidad nos hace despreciar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Qué hace la incredulidad? Nos hace despreciar las bendiciones que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. En pocas palabras, Dios para usted ya le ha preparado muchas bendiciones. Algunos de ustedes ya Dios les ha preparado hasta el estreno, para los que estrenan por esta fecha. Pero el problema es que muchas veces no le creemos a Dios. El problema es que muchas veces no le creemos a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué pasa, iglesia? Y eso hace que las bendiciones se vayan. La incredulidad nos hace despreciar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si usted lee el versículo 58 ahí en Mateo 13, dice que no hizo allí muchos milagros Jesús a causa de la incredulidad de ellos. Jesús iba a hacer muchos milagros, pero la gente no estaba dispuesta. ¿Qué pasó con la gente? Diga, no estaba dispuesta. Había incredulidad, había dureza de corazón. Y Jesús iba a sanarlos a todos los enfermos que ven ahí. Pero dice el verso 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea que la incredulidad acorta la mano de Dios para bendecirnos. Porque si usted no cree, ¿cómo Dios lo va a bendecir? Como le decía yo a ustedes, si usted no ora, si usted por lo menos no levanta una oración, ¿cómo Dios va a escuchar su necesidad? Si usted no ora, si usted no le clama a Dios, ¿cómo Dios va a mirar su necesidad? Si muchos de los que están afuera del camino de Dios, entendieran por un momento lo que Dios tiene preparado para ellos en este tiempo,
yo creo que no durarían en dar un paso a su costado para venir humillados a los pies de Cristo, y entonces entenderían por qué Dios insiste tanto con ellos. Si usted está aquí en esta hora es porque Dios lo ha traído. Y con mucho esfuerzo, muchos vinieron con mucho esfuerzo, que algunos quizá ni para el pasaje tenían. Y decidieron creerle a Dios y se vinieron, para que Dios les diera esta palabra. Porque hay oposición. Los milagros de sanidad y liberación de espíritus malos sobre el hombre son algunas de las señales que Dios está mostrando en estos tiempos finales para atraer las almas a su conversión. Pero cuando el hombre no crea el poder de Dios, con el cual Él se quiere revelar y dar a conocer, es porque el espíritu de incredulidad ha entrado en el corazón de esa persona. Escuchen, este espíritu de incredulidad, iglesia, le mostró a la gente de Nazaret, la ciudad de Nazaret, que no debían poner su confianza en Jesús, sino más bien en cuestionar a su imagen, porque lo que hicieron fue señalarlo. Así como hay gente que viene a la iglesia y lo único que hace es criticar y murmurar. Ay, siempre nos dan café. Qué pereza. Siempre nos dan café. Pero no saben, ya saben por qué les damos café. ¿Para qué no se lo lleven las hormigas? ¿Es así o no es así, mis hermanos? Porque si se duermen, se lo llevan las hormiguitas. Y Dios no quiere que se duerma, sino que usted esté atento a la palabra, amén. Que esta palabra que hoy sembrar en el corazón, que usted salga por esa puerta y diga, me gustó la palabra porque me hizo aterrizar y ahora tengo más fe en Dios, más fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el hombre no crea el poder de Dios, con el cual Él quiere revelar y darse a conocer, es porque el espíritu de incredulidad ha entrado en su corazón. Y este espíritu, iglesia, incredulidad, le mostró a la gente de Nazaret que no debían poner la confianza en Jesús. O sea, que no creyeran a los milagros. Esa es la completa realidad. Ahora, escuchen esto. En otras palabras, la gente de Nazaret no valoró la enseñanza de Jesús, ignorando por completo su mensaje. Usted decide si hoy ignora por completo este mensaje y no valora la enseñanza que Dios tiene para usted. Mateo capítulo 13, ahí donde estamos, el versículo 57, la parte B, dice, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino ¿dónde? En su propia tierra, ¿y dónde más? Y en su casa. ¿Qué me enseña esto? Que a nosotros los ministros no nos van a valorar ni en esta tierra, ni en nuestra ciudad, quizás en nuestro vecindario, ni en nuestra propia casa. Eso dice la palabra. Pero allí lo inviten a uno a predicar al exterior y dicen por allá, va a venir un profeta de Colombia, va a venir un pastor de Colombia. Por ejemplo, en Argentina, donde hay mucha gente que recibe las predicas del pastor, o en México, o en España, o aquí en Venezuela, que lo inviten a uno a predicar allá y ellos mismos van a anunciar, va a venir un pastor de Colombia, el pastor Roque viene de Colombia y los va a visitar. ¿Sabe qué va a pasar ese día? Esa iglesia se va a llenar. Para los que de pronto me siguen o conocen las predicas del pastor, esa iglesia se va a llenar. Y hasta hay gente que de pronto hasta va a pagar para entrar para ver al pastor que viene de Colombia. Porque Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino ¿dónde? En su propia tierra. ¿Y dónde más? En su casa, o sea, con la familia. La familia no lo va a valorar a uno. Yo no espero que mi familia me valore. ¿Por qué razón? Porque Jesús lo dijo. A Jesús no lo valoraban en su propia tierra, ni lo valoraban en su casa, en la ciudad donde Él estaba, en Nazaret. No, Señor. Por eso no pudo hacer muchos milagros, por la incredulidad de ¿quién? De ellos. ¿Sí me hago entender? Ay, yo les digo a ustedes, va a venir un profeta de los Estados Unidos y va a venir a traerles una palabra a ustedes, y yo sé que ustedes ese día no van a faltar aquí. Ahí mismo van a llegar todos y hasta vienen con la familia. Pero ¿por qué no lo hacen cuando estamos aquí? ¿Acaso no es la palabra de Dios la que les cita? ¿O es que están poniendo la confianza en el pastor? En mí no vayan a poner la confianza, con todo el respeto. El que ponga la confianza en mí se muere de hambre. Ponga la confianza en Dios. ¿Oyó? Que Dios no le va a fallar y Dios no le va a dejar morir de hambre. ¿Oyó? El hombre falla,
Nosotros por naturaleza fallamos. Ese es el problema. Cuando en una iglesia cambian al pastor, o lo sacan, o el pastor cayó en pecado y se tuvo que ir de la iglesia, entonces la gente también se dispersa en las ovejas, porque habían puesto la mirada y la confianza ¿en quién? En el hombre y no en Dios. Yo les invito a ustedes, pongan la confianza en Dios siempre. Amén. A donde quiera que vayan, a donde quiera que le prediquen de la palabra, pongan la confianza en el Señor. Amén. Esto nos enseña, iglesia, de que la incredulidad siempre será un obstáculo para que las personas crean, o más bien, para que las personas crean en las promesas de Dios enviadas por sus siervos los profetas. En Amós capítulo 3 versículo 7 dice el Señor: no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. Dios, antes de hacer algo, que hace, le revela a sus siervos, los profetas, la palabra. Y ellos vienen y traen la palabra de bendición. Amén. Segunda verdad que usted debe conocer en cuanto a la incredulidad que enseña la Biblia. La segunda verdad, escuchen, es que la incredulidad te separa de Dios y de su voluntad contigo. Si en tu corazón hay incredulidad, esa incredulidad te va a separar de Dios. ¿Y de quién más? Y de la voluntad de Dios para contigo. Dice el versículo 55 ahí en Mateo 13: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Porque Jesús, escúchenme bien, tenía más hermanos. Jesús tenía hermanos y ya grandes, hijos de José. Eso es lo que la Iglesia Católica no ha podido aceptar. Porque cuando ellos acepten eso, se les cae la doctrina de que María quedó para siempre virgen. María no quedó para siempre virgen. María tuvo más hijos según la palabra de Dios. Por eso dicen, no están aquí, no se llama su madre María, su padre no es José, el carpintero, y sus hermanos, Jacob, tenía 4 hermanos Jesús, y más hermanas, porque dice, no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? A muchos el no creer en que Jesús tenía más hermanos y hermanas parientes en la sangre, les ha llevado, iglesia, a no permitir que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas, ya que donde muchos incrédulos crean a esta verdad bíblica de que Jesús tenía más hermanas o parientes, se caería en ellos la doctrina católica que enseña que María fue siempre virgen. Se les va a caer esa doctrina. Por eso ellos dicen que no, que María se quedó siempre virgen y es la madre del cielo y es la madre de Dios. Dios no tiene madre, porque Dios no tiene principio, Él es el principio y el fin. Amén. Escuchen bien, iglesia. Hebreos capítulo 3 versículo 12, el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 12 dice la palabra del Señor: mirad, hermanos, dice el Señor, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dios no quiere que en su corazón haya corazón malo de incredulidad para que se aparte del Dios vivo. Porque ¿sabe qué hace un corazón malo de incredulidad? Nos aparta de Dios. Nos aparta de Dios. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que no va a respetar a Dios ni las cosas de Dios. Por eso usted escucha la bulla. Porque hay gente que no respeta a Dios, que no le importan las cosas de Dios y han endurecido su corazón para no saber de Dios en sus vidas. Pero cuando se les mueva el piso, cuando empieza a mover la tierra, ¿qué van a hacer? ¿Van a clamar a Dios? Ya va a ser muy tarde para ellos. Porque así como Dios clamó y no le escucharon, así ellos van a clamar y Dios no le va a oír, dice la palabra en Proverbios. Esa es la realidad, iglesia. Tercera verdad que usted debe conocer en cuanto a la incredulidad que enseña la Biblia. Le he dicho 2. La número 1 es que la incredulidad nos hace despreciar las bendiciones de Dios. ¿Qué hace la incredulidad? Nos hace despreciar las bendiciones de Dios que Él tiene para nosotros. En segundo lugar, la incredulidad te separa de Dios y de su voluntad para contigo. Y la tercera verdad que usted debe conocer en cuanto a la incredulidad
Es que la incredulidad, escuchen bien, le hace ver a la gente que los que predicamos a Cristo somos poco cuerdos o que estamos locos. Bueno, y repito, la incredulidad a muchos de los que están afuera les hace creer que nosotros, que predicamos a Cristo, somos poco cuerdos o estamos locos. Dígale al que está al lado, no se duerma. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Si alguno tiene sueño, puede ir a echarse agua. No se duerma, que el diablo le roba la palabra. Venir uno de tan lejos solamente a dormir, no, qué vergüenza, mano. Primera de Corintios 2:14. No nos dejemos robar la palabra. El diablo por allá nos quiere distraer con música secular. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, dice la palabra. ¿El hombre qué? Natural. ¿Cuál es el hombre natural? Hay tres clases de hombres que habla la Biblia. En primer lugar, el hombre natural. ¿Cuál es el hombre natural? Es el que no, prácticamente se le conoce como mundano. El que no conoce de Dios. El que no conoce la palabra, o sea, el que no se ha convertido. El que no se ha convertido, ese es mundano. Ese es el hombre natural. Hay tres clases de hombres que habla la Biblia. Número uno, el hombre ¿qué? Natural. Número dos, el hombre carnal. Está el natural, está el carnal en segundo lugar. ¿Cuál es el carnal? Me dirá usted, pastor. El carnal es el que conoce de Dios, pero que anda según la voluntad de su carne, anda en la vanidad de su mente. Y en tercer lugar, la tercera clase de hombre que habla la Biblia es el hombre espiritual convertido, nacido de nuevo, es guiado, es instruido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál de esos tres es usted? ¿El natural? ¿El carnal mundano? ¿El carnal que quizás conoce de Dios, pero que anda en la vanidad de su carne, en su voluntad? ¿O es el espiritual, el que se deja guiar por el Espíritu Santo, el que es convertido en Cristo Jesús? Esos son ustedes, somos yo, soy yo, uno de esos tres. Ahora escúchenme bien, iglesia. Cuarta, son 5 y termino. Cuarta verdad que usted debe conocer en cuanto a la incredulidad que enseña la Biblia. La cuarta verdad, escuchen, es que la incredulidad siempre traerá división entre los que son y los que no son de Dios. ¿Qué hará la incredulidad? Va a traer división en los que son de Dios y los que no son de Dios. Por eso afuera están los que no son de Dios. Y acá estamos los que somos de Dios. Amén. Acá alabamos a Dios, allá alaban al diablo. Amén. Ahora no están alabando a Dios. Por eso no les importa que estemos aquí predicando la palabra, porque tienen sus oídos tapados para no recibir la palabra. ¿Cuál es la cuarta verdad que ustedes conocen en cuanto a la incredulidad enseñada en la Biblia? Número 4, es que la incredulidad siempre traerá división entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Los que no son de Dios no quieren saber de Dios. Los invita a uno y los dejan hasta con la comida servida. No son de Dios, no quieren saber de Dios. Dicen, no necesitamos de ese Dios que predica el pastor allá. Pero nosotros sí somos de Dios, amén. Y por eso le servimos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso sus vidas van a cambiar si ustedes le creen a Dios. Si no, son incrédulos. Busque ahí la cita. Segunda de Corintios, ¿dónde estamos? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Cuál es la cuarta verdad que ustedes conocen en cuanto a la incredulidad? Es que la incredulidad siempre traerá división entre los que son y los que no son de Dios. Por eso, si usted está aquí, usted es de Dios. Dios lo trajo con un propósito. Segunda de Corintios, hay primera y segunda. Busquen ahí, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios 6, 14. ¿Lo encontraron ahí? Cuando lo encuentren me dicen amén. Quiero que todos nos centremos ahí.
Segunda de Corintios 6:14. Amén. ¿Ya estamos ahí? Amén. Vamos a leerlo. ¿Qué dice el versículo 14? A ver. Uno que lo lea en voz alta, a ver. No, ¿qué, perdón? No os unáis. Muy bien, sí señora, siga ahí. Compañerismo, sí señora. Muy bien. La escritura dice, no os unáis en yugo desigual con ¿quiénes? Con los incrédulos, o sea, los que no creen. ¿Qué significa eso? Que si yo me hago llamar cristiano, verdadero, no falso, porque hay falsos cristianos. Hay mucho hijo del diablo haciendo pasar por cristiano. No son de Dios. Son lobos disfrazados de ovejas. Cuando la escritura me dice, no os unáis en yugo desigual, es un mandamiento. Como cuando el padre le dice al hijo, usted no salga con esa amistad que no le conviene. Y el hijo dice, pues yo salgo porque es mi problema, es mi vida. Y le dio la espalda al padre y se fue en desobediencia. Y por allá les pasó algo malo y vinieron corriendo a buscar al papá y a la mamá. ¿Pasa o no pasa? Porque el padre, por muy malo que sea, por muy dañado que esté, siempre va a querer lo mejor para sus hijos. ¿Es así o no es así? El padre, por muy dañado que él esté, no va a querer que su hijo esté mal. Él quiere que su hijo esté bien. Dios te dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea que Dios me manda a separarme de los incrédulos. Porque el incrédulo fácilmente, ¿qué va a hacer? Me va a arrastrar a sus caminos y me va a sacar de los caminos de Dios. Por eso si usted tiene un amigo, un compañero, una compañera, un familiar, que usted le hable de Dios y sea incrédulo y no quiera creer y antes se burle de usted y quiera como arrastrarlo al mundo, más bien ábrase de ahí. Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Belial es el diablo. Y dice, ¿y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice Dios, sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Eso dice la palabra. El versículo 17 Dios nos dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Qué nos manda Dios a nosotros? Diga, apartarnos de los incrédulos. ¿Usted ya le predicó a un incrédulo? ¿No quiso saber de Dios? Pues Dios te dice, apártese. Porque si no es incrédulo, esa amistad lo va a arrastrar y lo va a llevar a donde usted no quiere ir muchas veces. O donde usted no va a poder salir. Se lo digo por experiencia. Hace 23 años antes de convertirme, porque yo me convertí en 1998. Estoy cumpliendo 15 años en el Señor, 25 años en el Señor. Y antes de yo convertirme, me acuerdo que había un amigo que me sonsacaba y me llevaba a esos lugares bajos a degenerarme, a donde están las prostitutas y todo lo que no conviene. Y allá conocí esa vana manera de vivir. Y me até al licor, a las drogas y a todas esas bajas pasiones. Y a los 5 años el amigo mío se murió de SIDA. El que me sonsacaba a mí se murió, se lo llevó Dios. O el diablo, diría yo. Se murió de SIDA. Y yo quedé metido en ese fango. Y de ahí me sacó Dios, me rescató Dios. Y por eso hoy me tiene predicando su palabra. Diciéndole a la gente, crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su casa. Porque Dios es el único que lo puede cambiar a uno. Dios es el único que lo puede transformar a uno, mi hermano. Pero usted tiene que apartar esas amistades que no le conviene, que usted sabe que no les conviene. Imagínense, yo andaba con un tipo que era muy buen amigo, un excelente amigo. Me decía, no te preocupes que yo te gasto. Y me decían, yo te gasto. Ay, bueno, vamos, pues usted paga. Y yo me sentía contento porque me invitaba hasta a comer el amigo. Pero después de comer, vámonos para allá de las chicas malas. Vámonos para allá para los prostíbulos, aquí en Cali. Y cuando yo me encontraba era en medio un poco de mujeres ahí semidesnudas, ofreciéndome su cuerpo y vuelto nada.
Y al otro día estaba sin un peso, porque cuando se me acababa el dinero a mí, entonces se le acababa el dinero a él de gastarme, entonces me decía, ahora te toca a ti porque tú también recibiste quincena. Yo a mí ya se me acabó la plata, ya me tiré todo contigo. Entonces yo, para no quedar mal, pues me tocaba que también gastarme mi platica con él. Y llegaba a la casa con los bolsillos pelados. Y mi mamá esperando a que yo recibiera el pago. Ya lo había recibido y me lo había gastado. Mal gastado. ¿Y usted cree que eso es vida? Y hay mucha gente que no cree. Hay mucha gente que no cree. Y Dios me rescató de ahí. Por eso hoy le sirvo a Dios. He llegado a casa donde he hecho trabajos y me han dicho, tómate una cerveza. Yo no tomo. Muchas gracias. ¿Cómo así que no tomas? ¿Y de qué se las da usted que no toma? Aquí todos tomamos. No, pues yo no tomo porque yo ya pasé por eso hace rato. Y me abstiene de tanto tomar. Y no me sirvió para nada, les dije. Y mucha gente obviamente se aparta de uno. Pero ¿sabe qué le manda Dios a usted? Apártese de los incrédulos. Dice el verso 17, léalo conmigo. 2 Corintios 6:17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y dice el Señor, no lo dice el pastor. Versículo 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios siempre quiere protegernos de los incrédulos, y por eso nos manda apartarnos de en medio de ellos, ya que el engaño en el que vive un incrédulo nos hace más vulnerables a creer en sus mentiras y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad de Dios, y nosotros estamos completos en Él. Salgan y apártense de los incrédulos, dice el Señor. Si ya le hablaste a muchos de Dios y no quieren saber en sus vidas de Dios, debemos apartarnos. Porque si no, ese incrédulo nos va a separar a nosotros de Dios. Es más fácil, iglesia, que que una persona incrédula nos separe de Dios, a que un cristiano lo convierta a usted a los caminos de Dios. Esa es la realidad. Amén. Que nos quede claro eso, iglesia. Quinta y última para finalizar. ¿Verdad que usted debe conocer en cuanto a la incredulidad? Según la Biblia, la quinta y última es que la incredulidad te hace fácilmente perder la esperanza en lo que se te ha prometido. ¿Qué hace la incredulidad? Nos hace fácilmente perder la esperanza en lo que se nos ha prometido. ¿A cuánto le han prometido algo y le han quedado mal? ¿Y usted ha creído, sí o no? ¿Cuántas veces le han prometido algo y no le han cumplido y usted ha creído esa promesa? Los jóvenes, los niños, que llega alguien, les promete algo y nunca se cumplió lo que les prometió. Y ellos esperaban que les iban a cumplir. Iglesia, Marcos capítulo 16, la última cita. Evangelio según San Marcos 16, capítulo 16, versículo 10. Habla de la resurrección de Jesús. Marcos 16, 10. Habla de la resurrección de Jesús. ¿Estamos ahí? Me dicen amén cuando estemos ahí. Esta es la última cita bíblica para finalizar este sermón. Dice Marcos 16, 10. Habla de la resurrección de Cristo. Bueno, le damos el versículo 9. Marcos 16, 9 dice. ¿Estamos ahí? Vamos a leerlo todos. Hay un título. ¿Qué dice el título? ¿Se aparece a quién? A María Magdalena. Amén. Una mujer que el Señor había echado 7 demonios. Y esta mujer fue tan agradecida con Dios. Se cree que esta mujer ha sido prostituta. Una mujer que vendía su cuerpo por dinero. Y se le apareció el Señor primeramente a ella. ¿Qué significa eso? Que Jesús mismo dijo: las prostitutas y los cobradores de impuestos irán delante de vosotros, le dijo a los fariseos, al reino de los cielos. Son los primeros que Dios va a llamar al cielo. Por eso Dios quiere que esas personas se conviertan a Dios, los que hacen lo malo. Marcos 16, 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? Léalo conmigo. ¿A quién apareció primeramente?
a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Demonios se han apoderado de esta mujer. Dice el versículo 10, yendo ella, lo hizo saber ¿a quiénes? A los que habían estado con él, o sea, con Jesús. Que estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban? Tristes y ¿qué más? Y llorando. Muchos están tristes y llorando hoy en día. Y dice la palabra, ellos cuando oyeron que vivía, que Jesús vivía y que había sido visto por ella, dice que no lo creyeron. ¿Dice así o no? No lo creyeron. El versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo del campo. Eran los 2 de Maús. Y dice la palabra que ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. O sea que el corazón de esos discípulos había que diga endurecido. El corazón de usted que está aquí sentado y los que me escuchan a la distancia puede estar endurecido. Puede estar endurecido, que por más que escuche la palabra, no creen y no van a hacer caso. Aquí dice el versículo 14. Finalmente Jesús se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído, dice, a los que le habían visto resucitado. O sea que Jesús reprende la incredulidad. La incredulidad, ¿sabían ustedes que nos aparta de Dios? Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia en Hebreos 11:6. O sea que si yo no tengo fe, no voy a agradar a Dios. Y si no tengo fe, ¿es por qué? Porque tengo incredulidad en mi corazón. Amén. Escuche, iglesia, debemos evitar que nuestra incredulidad nos produzca dureza de corazón y nos volvamos insensibles a la voz de Dios. Hay mucha gente insensible a la voz de Dios. Hay mucha gente que dice, a mí no me interesa lo que están predicando ahora en esa iglesia. Y más bien siguen en su rumba. Porque no les interesa, iglesia. No les interesa. Por eso debemos evitar que nuestra incredulidad nos produzca de dureza de corazón y nos volvamos insensibles a la voz de Dios. Para finalizar, hoy Dios te dice, recuerda siempre que la incredulidad es a la fe lo que las tinieblas son a la luz. Vuelvo y repito, la incredulidad es a la fe lo que las tinieblas, escúcheme bien, son a la luz. Ya que al apagarse la luz, aparece la oscuridad para tomar su lugar. Y habiendo desaparecido la luz, la oscuridad se enseñoreará de todo. Por tanto, te dice Dios, la incredulidad se encuentra donde la fe no existe. Porque cuando la fe esté completa y sea perfecta, no podrá haber incredulidad. ¿Sí me hago entender? Pongámonos en pie, vamos a orarle a Dios y darle gracias por esta palabra. Amén. Vamos a darle gracias. Soberano Dios, te bendecimos en esta hora.